Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente con ustedes aquí para continuar con el tema de un llamado a la conciencia. Vamos a continuar en este nuevo video con la explicación de dicho tema. Y bueno, lo prometido es deuda, así que vamos al estudio del mensaje. Y nosotros estábamos tratando una verdad de la cual nosotros, como hijos de Dios, debemos tener conciencia. Y es que ya nosotros no tenemos sentimientos de culpabilidad porque Cristo nos liberó del pecado y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Esa es la verdad de la cual tenemos que tener conciencia. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer ahora es, bueno, si esa es la verdad, ¿por qué existen algunos creyentes que tienen conciencia de pecado? O sea, que tienen sentimientos de culpa. ¿Por qué? Pues la verdad, mis amados, es que nosotros no hemos entendido, o esos creyentes no han entendido la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y para poder tener comprensión de esta situación, del por qué continúan algunos con sentimiento de culpabilidad o conciencia de pecado, debemos remitirnos a lo que pasó en el principio, porque esto viene desde el principio, desde la caída. Y son dos cosas que conllevan a que existe ese sentimiento de culpa. Y es que cuando Adán y Eva cayeron, ellos conocieron el mal. Ellos conocieron su condición de pecado. O sea, se conocieron el estado en el que se encontraban. Y eso los condujo a ellos a que se cosieran hojas de higuera para tapar su falta. Ellos pensaron de que con esa obra buena, entre comillas, para ellos, iban a tapar su falta, a solucionar el problema. Pero como eso provino de una naturaleza caída, para Dios eso era insuficiente, eso es inaceptable, porque proviene de una naturaleza pecaminosa. Entonces, es ahí, en ese momento, que vemos nosotros el sentimiento de culpabilidad en Adán y Eva. Y eso es lo que se denomina religión. La religión es el problema de la humanidad, es el problema de muchos que dicen ser cristianos. La religión impide acercarse libremente a la presencia de Dios. Y sabemos nosotros que es por la fe en Jesucristo que nosotros nos acercamos al Padre. La religión es un problema tan grave que nos hace no tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. No reconocemos nosotros realmente nuestros pecados delante de Dios. Y por eso seguimos en lo mismo. El problema de un religioso es que no confiesa su responsabilidad personal frente al pecado. Al no reconocerlo, sigue en su ceguera espiritual.
Nosotros lo vemos en los fariseos. Los fariseos eran unos religiosos, eran los doctos de la ley, pero eran religiosos. Ellos no habían entendido realmente lo que Dios les había mostrado desde el Pentateuco. No habían entendido eso y actuaban como unos religiosos. Ellos no reconocían que estaban mal delante de Dios. Ellos pensaban de que con el sacrificio de animales y haciendo expiación por los pecados, y que el sacerdote anualmente entrara ya al lugar santísimo para pedir el perdón de los pecados del pueblo, ¿sí? Pensaban que con eso era suficiente. El problema de un religioso es que se viste de moralidad, prácticas y cultos o ceremonias religiosas para alcanzar salvación o mejorarse a sí mismo. Ese es el problema de un religioso. Y eso eran los fariseos. Religiosos. Lo segundo que vemos nosotros acá, que hace que algunos creyentes tengan conciencia de pecado o sentimiento de culpa, que no debería ser, pero en estos tiempos encontramos a estos tipos de creyentes con ese tipo de conciencia. Entonces, lo segundo es el temor. Con la caída entró el temor en el hombre. Vemos nosotros que cuando Adán se escondió junto con Eva, por miedo a que Dios supiera lo que ellos hicieron, ¿sí? Ellos se escondieron. Cuando escucharon la voz de Dios que venía y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Ellos se escondieron, le respondieron que tuvieron miedo y se escondieron. Esa es la segunda causa de una conciencia de pecado, el temor. Y nosotros cuando vemos en el Nuevo Testamento, por ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 12, en el verso 11 al 21, vemos a un Pedro cuando actuaba de cierta manera frente a los gentiles cristianos. Y por miedo a los judíos religiosos, Pedro actuaba de una manera diferente, de otra forma, ¿sí? Cuando estaba con ellos. La hipocresía de Pedro. Y asimismo otros creyentes actuaban de la misma manera de Pedro, por miedo, por temor a esos judíos religiosos. Actuaban. Y así nos pasa a nosotros a veces. Nosotros a veces por el miedo nos conduce a hacer cosas absurdas. O sea, hacemos cosas o tenemos ciertas actitudes que van en contraposición a la palabra de Dios por miedo. Eso es tener conciencia de pecado. Ese es no haber entendido nosotros la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y esta conciencia de pecado, ¿quién la produce? El pecado. El pecado es el causante de ese sentimiento de culpabilidad. Fíjate que cuando ellos cayeron, lo que se produjo por causa del pecado fue que la luz de pureza que envolvía a Adán y a Eva se apagó.
se creó en ellos una conciencia de culpabilidad o sentimiento de culpa. Es decir, ellos sintieron pena por el resultado de su acción. Por eso la importancia del arrepentimiento genuino. Entró en ellos el temor, el miedo, que ya lo vimos. Y finalmente ellos culparon a Dios por lo que pasó. ¿Por qué? Porque ellos no confesaron su responsabilidad personal de pecado o frente al pecado. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, nosotros vemos ahí que aún a pesar de la caída y de esa actitud de Adán y Eva, vemos el amor de Dios ahí. Vemos nosotros el perdón de Dios cuando cogió y tomó pieles de animales y los cubrió, los vistió. Ahí vemos nosotros a Dios mostrando lo que iba a hacer el Señor Jesucristo hacia adelante. Vemos que la remisión de pecado era por el derramamiento de sangre, es decir, era por el sacrificio perfecto que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Es lo que vemos nosotros ahí en ese momento. Sin embargo, parece ser que ellos no entendieron, y es lo que ha pasado desde entonces hasta estos tiempos, porque vimos nosotros en el Antiguo Testamento, que es una sombra del Nuevo Testamento de lo que Cristo iba a hacer. Vemos nosotros siempre el mismo círculo. Vemos un pueblo de Israel en lo mismo siempre, pueblo sucumbido en su religiosidad. O sea, y desde entonces han transcurrido prácticamente 6.000 años y todavía muchos no hemos entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No hemos entendido ese sacrificio perfecto, donde Él derramó su sangre preciosa y se llevó todos nuestros pecados. Y en consecuencia, nosotros no tenemos por qué tener sentimiento de culpabilidad. No tenemos por qué vivir vidas religiosas, ni mucho menos andar en temor, ¿sí? Dejándonos dominar por el temor, por los sentimientos, por las emociones. No tenemos por qué. Si realmente nosotros hemos entendido lo que Cristo hizo, si realmente nosotros tenemos conciencia de esta verdad, de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y que Cristo nos liberó a nosotros del pecado y nos reconcilió con el Padre, pues nosotros no tendremos temor. Miren lo que dice el Salmo 23:4, Salmo de David: no temeré aunque pase por el valle más oscuro. Dice el Salmo 23:24. Cuando nosotros hemos entendido la verdad de Dios y sabemos lo que Cristo hizo en nosotros, si sabemos nosotros de que ya Cristo hizo la obra perfecta en nosotros, pues el temor no tiene por qué estar en nosotros, porque dice su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Y si está el amor de Dios en nuestros corazones, ¿por qué tenemos que seguir con miedo? Y que cuando vienen las circunstancias o las situaciones difíciles o cualquier tipo de adversidad, como en estos momentos que estamos viviendo ahora, la pandemia esta del coronavirus, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo de la crisis que se está presentando en el mundo? No hay que tener temor de nada de esas cosas, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, y ese amor de Él ya está en nosotros.
nuestros corazones. Entonces debemos nosotros actuar como esos hijos de Dios que tienen un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Un espíritu de valentía. No de miedo, sino de valentía. Y seguir avanzando. Porque quien nos ayuda a nosotros a proseguir y a no tener miedo en lo absoluto de nada es el poder de su Espíritu Santo que está en nosotros. Y si el poder de su Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, pues Él nos guía siempre es andar en la verdad de Dios y no en la religiosidad. De eso se trata, mis amados. Nosotros tenemos una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Así nos lo dice a nosotros el 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17. Nosotros hemos nacido de la simiente incorruptible de Dios. Por lo tanto, nosotros que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. No tenemos esa vida religiosa, porque la religión es la que nos conduce a nosotros a estar en esa esclavitud del pecado. Como hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, el viejo hombre murió. Dice la palabra también en Romanos 8:1 que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Es ahí la razón por la cual nosotros no debemos tener sentimientos de culpa. No hay ninguna condenación en nuestra vida, porque ya Cristo nos hizo libres. Ya Cristo nos absolvió de toda culpa en la cruz del Calvario. Efesios 4:22-24 dice: el viejo hombre murió y ahora tenemos una renovación en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Nuestra mente ya fue renovada. Nuestra conciencia fue limpia, fue purificada. Gálatas 5:16-18 dice que debemos andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Efesios 2:1 dice que Dios nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 6:14 dice que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, porque nosotros fuimos liberados del dominio del pecado. Entonces, si eso es así, y el pecado es el causante de ese sentimiento de culpa o sentimiento de culpabilidad, si ya fuimos liberados del dominio del pecado, no tenemos por qué nosotros andar en religiosidad, ni viviendo bajo temor. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados para buenas obras y para que anduviésemos en ellas. Las obras buenas que nosotros hacemos, por las cuales nosotros queremos agradar a Dios, son obras muertas si esas obras no se ajustan a la voluntad de Dios. Esas obras serían como el heno, la paja y la hojarasca, que al pasar por el fuego se queman. O sea, si nosotros andamos en el Espíritu Santo, entonces las obras, ¿sí?, que salen de nosotros serían como esas obras, serían como el hierro. Esas obras serían como el hierro, como el oro y la plata, que cuando se pasan por el fuego, pues no se queman, no van a ser destruidas, por el contrario, perdurarán. Pero para que esas obras salgan de nuestro corazón, nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios.
al control de su Espíritu Santo. Eso es tener conciencia de quiénes somos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. Se trata de fe, mis amados. La salvación es por gracia y solo se obtiene por la fe en Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Así lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versos 8 al 9. Es por fe, mis amados. Y si realmente nosotros hemos creído en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros tendremos conciencia de hijo y no tendremos sentimientos de culpabilidad. No tendríamos vida religiosa. No seríamos dominados por el temor, ni por nuestras emociones, ni siguiéramos bajo la esclavitud de esos actos pecaminosos, ¿sí? No viviéramos de esa manera. No viviéramos de esa manera. El hombre que tiene una conciencia podrida o llena de impurezas siempre va a hacer lo malo. Nunca hará lo correcto delante de Dios. Y aunque piense o haga algo que considera moralmente bueno, si no está ajustado a la voluntad de Dios, eso siempre será malvado y perverso para el Señor. Te pongo un ejemplo. Nosotros vemos que en este mundo se están aprobando tantas cosas por el hombre que para él, como no conoce de Cristo, aparentemente eso es bueno para el hombre. En nuestro país, la dosis personal, el divorcio, bueno, y tantas cosas más, de las cuales no quiero hacer referencia. Pero hay muchas cosas que el hombre ve bien y están aprobadas en nuestro país. Hay otras cosas que todavía no han sido aprobadas, pero muchas personas quieren que se aprueben. Pero el problema no es ese. El problema es también que nosotros encontramos a ciertos creyentes también aprobando o estar de acuerdo con ese tipo de pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Lo ven bien, pero delante de Dios es malo, eso es perverso. Eso es religión. Eso es tener una conciencia de pecado. Eso es no haber entendido la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tienen los ojos de su entendimiento cegados, apagados. Tienen una conciencia contaminada. La conciencia del hombre fue contaminada de tal forma que era como un cadáver putrefacto lleno de grandes cantidades de huevos de mosca que crecen y carcomen la carne cada día hasta dejar el mero hueso. Esa es la conciencia de ese tipo de personas. Una conciencia putrefacta. Pero como hijos de Dios, nosotros
los entendidos, que tenemos los ojos de nuestro entendimiento alumbrados, los que conocemos la verdad de Dios, los que sabemos cuál es la voluntad de Dios, los que testificamos a Cristo. Nosotros hemos creído en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entendemos el sacrificio perfecto que Él hizo. Y por eso nuestra vida es una vida nueva en Cristo Jesús, con unos pensamientos, unos sentimientos y unos actos alineados a la voluntad de Dios. No a una vida religiosa. Por la fe en Cristo, sabemos que nacimos de nuevo. Por la fe en Cristo, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, que el viejo hombre murió y surgió ese nuevo hombre en nosotros, que esa naturaleza pecaminosa fue quitada de nosotros, que nuestro pasado ya no existe, fue limpiado, fue borrado por la sangre de Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que todos los pecados que nosotros teníamos fueron lavados con su sangre preciosa y fueron echados al fondo del mar. Por lo tanto, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, libres de la esclavitud del pecado, libres de toda religiosidad, libres de todo temor, libres de toda enfermedad, libres de toda condenación, libres de todo. Un nuevo estilo de vida tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús. Finalmente, mis amados, quiero leerles un pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 al 29, en la Nueva Traducción Viviente, ya para terminar. Y dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Así dice el Señor, mis amados. Y esto ha sido todo por hoy
Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para sus vidas. Les sugiero que para poder comprenderlo hay que verlo desde el principio. Por lo tanto, le recomiendo verse los dos videos. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.